La siguiente presentación es también una presentación virtual. Tenemos el gusto de que nos acompañe esta mañana el doctor Andrés Jaramillo de Colombia. Es un médico internista endocrinólogo de la Universidad de Cartagena y de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Es jefe del Servicio de Endocrinología y director del Centro de Cuidado Clínico de Diabetes y Bomba de Insulina, miembro del Centro de Cuidado Clínico de Obesidad, centros acreditados ante la Joint Commission International. También participa en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es profesor adjunto de la Universidad de los Andes, miembro de número de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y de la Asociación Colombiana de Endocrinología, y es vocal del capítulo central de la Sociedad Colombiana de Endocrinología. Andrés va a acompañarnos para comentarnos qué tenemos en cuanto a los avances en el tratamiento de la prediabetes. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos bien, Andrés. Adelante. Muchas gracias a todos ustedes, a todas las personas que están en el auditorio y a las que están conectados virtualmente a la Asociación Ecuatoriana de Endocrinología, el Núcleo Pichincha, por esta invitación y a Laboratorios Merck para que hablemos estos 30 minutos específicamente sobre prediabetes y qué cosas se dijeron en realidad en el ADA, específicamente de el diagnóstico y el tratamiento o posibles cambios en el tratamiento en prediabetes. Voy a empezar a proyectarles. Me confirman, por favor, que estén viendo mi diapositiva. Estamos viendo, adelante. Perfecto. Bueno, todos en la vida tenemos objetivos y creo que todos debemos ir alcanzando esos objetivos en nuestra vida, y uno de los primeros objetivos que tenemos es lograr esto, lograr nuestra profesión, lograr trabajar y ser exitosos en lo que nosotros hacemos, pero también hace parte dentro de los objetivos la parte familiar, ¿no? Y es fundamental también para darnos equilibrio. Pero para mí desde hace mucho tiempo uno de los objetivos más importantes es es cuando estoy frente a ese paciente que tiene algunas alteraciones o que asiste a la consulta, ¿cómo puedo prevenir que ese paciente desarrolle diabetes? Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre la prediabetes, el presente y el futuro, y los highlights que se dieron en el Congreso ADA 2023. Les traigo las presentaciones más importantes en las cuales se habló de prediabetes. Hay 5 presentaciones de molecular bastante interesantes que no las incluí, que más adelante, si quieres, se las puedo permitir para esto, pero vamos a hablar de la parte clínica, cómo en realidad el ADA habló de estos puntos específicamente sobre prediabetes. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Andrés Jaramillo, yo soy médico internista endocrinólogo y bueno, trabajo en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, donde coordino en este momento la sección de endocrinología y los centros de cuidado clínico de diabetes. Esta es una charla patrocinada, pero de igual forma no convergen en nada las cosas que vamos a hablar específicamente sobre el tratamiento de prediabetes. Y para hablar de prediabetes tenemos que hablar sobre diabetes, y todos conocemos el atlas de la IDF publicado recientemente de la prevalencia que tenemos actualmente de esta pandemia de pacientes diabéticos, y no podemos olvidarnos que estamos ante 537 millones de personas diabéticas a nivel mundial. Y en esto, Latinoamérica tiene un punto importante, donde tenemos 32 millones de personas diabéticas en Centroamérica y en Sudamérica. Y si no ponemos freno a esto y específicamente controlamos a nuestros pacientes prediabéticos, los regresamos a la normalidad, vamos a tener un aumento que se espera cercano al 50%, pasando a más de 50 millones de personas diabéticas. Y esto ya lo sabemos desde hace un tiempo. Y cuando uno revisa específicamente las estadísticas, me llama mucho la atención Ecuador. Y bueno, más adelante he hablado con algunos de ustedes, con el doctor Solís, hemos estado en varias cosas, y me llama mucho la atención que tienen una prevalencia baja, que es una de las prevalencias más bajas en Latinoamérica, de 4.7 en personas entre 20 y 80 años, con cerca de 500.000 personas diabéticas diagnosticadas. En realidad esta prevalencia, nos tocaría hablar si en realidad es ajustada o en realidad es por falta de diagnóstico de nuestros pacientes, y es algo debido a que en Latinoamérica estamos alrededor de entre un 9 y un 10% de prevalencia, ¿no? Y yo veo siempre la diabetes así como un iceberg en el cual
tenemos a este millón, a estos 537 millones de personas diabéticas, pero alrededor del iceberg están los no diagnosticados y los no controlados. Y lo más importante de este iceberg es la presencia de complicaciones y de muertes, que la IDF nos recuerda que fueron cerca de 6.7 millones de muertes en el año 2021. Pero ¿qué pasa con la prediabetes? Y a veces parece que nos olvidáramos un poco de eso. Y cuando hablamos de prediabetes tenemos que entender que la pandemia es similar o un poco superior a la diabetes. Y lo que nos dice IDF es que hay cerca de 541 millones de personas prediabéticas a nivel mundial. O sea que por cada diabético tenemos un prediabético y este también tenemos que controlarlo. Y específicamente sobre el diagnóstico y la definición, nos hablan sobre un estadio intermedio. Y el gran problema de definirlo como un estadio intermedio es que podemos pensar que es un transgregar que hace nuestro paciente o un camino que hace nuestro paciente entre la normalidad y el desarrollo de diabetes. Pero más allá de ese camino que recorren nuestros pacientes, yo quiero comentarles que lo más importante de la prediabetes es que debemos considerar esos valores como completamente anormales. Tener la glucemia elevada en los valores que hablaremos más adelante es anormal, y específicamente porque aumenta el riesgo de que mi paciente desarrolle diabetes, pero adicionalmente algo más importante es que aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo de complicaciones macrovasculares y el riesgo de complicaciones microvasculares. Y por eso debemos tratar a nuestros pacientes. Y esto es lo que nos propone ADA desde hace ya varios años, específicamente con respecto al diagnóstico de prediabetes. Y aquí tenemos la glucemia en ayunas, la glucemia postcarga y la hemoglobina glicosilada también como un criterio. Cumpliendo uno, ya el paciente tiene el diagnóstico de prediabetes. Y cuando estaba revisando las charlas que se dieron en ADA, me llamó mucho la atención esta charla, y específicamente de la doctora Elizabeth Selvin, la doctora que trabaja en la universidad, en Johns Hopkins, y nos hablaba específicamente de cómo hacer esa aproximación para el screening de los pacientes con prediabetes y diabetes. Y en realidad lo que más me llamó la atención es la variabilidad que tienen estas pruebas, y una de las que tiene una mayor variabilidad interpersona es específicamente la prueba de carga de glucosa, en el cual esta puede variar hasta un 16.6% de variabilidad, y esto se altera debido a posibles condiciones que tenga el paciente en este momento, y específicamente de algunos medicamentos, estrés, infecciones, etcétera, puede hacer que varíe en realidad este valor de glucemia postcarga, y debemos estar muy atentos a estas variaciones. Y la que tiene la menor variabilidad interpersona es la hemoglobina glicosilada, en 3.6 de variabilidad. Y esto en realidad como nos hace pensar un poco de pronto en hacer algunas otras pruebas para este diagnóstico. Pero lo más importante de esta charla fue específicamente que nuevamente nos centra en el aumento de complicaciones. Aquí les traigo un punto de inflexión en el cual los pacientes de esta corte de prevalencia de los indios PIMA, en realidad como con valores de glucemia mayores a 116, se aumenta la posibilidad de complicaciones, en este caso de retinopatía. Y en otras poblaciones también se ha visto, y específicamente en una población egipcia, ustedes también pueden ver cómo con valores de glucemia mayor a 108 o poscarga o glicosilada, también se aumenta la posibilidad de complicaciones microvasculares y específicamente de retinopatía. Entonces tenemos que entender que tener la glucemia elevada genera complicaciones en nuestros pacientes, y específicamente complicaciones microvasculares. Y aquí tenemos este punto de corte que es la glicosilada de 6.5 para el diagnóstico de diabetes, pero ya nuestro paciente está presentando aumento de la posibilidad de complicaciones y específicamente de retinopatía, por lo cual debemos actuar en nuestros pacientes. Y algo también muy importante es que hay diferentes formas de diagnosticarlo. Esta definición de prediabetes, dependiendo si uno toma ADA o toma la Organización Mundial de la Salud u otros, en realidad varía. Y el gran problema de tener esa variación en la definición de diabetes es que esto puede generar variabilidad, y específicamente en el desarrollo de diabetes y en el desarrollo de complicaciones. Y ustedes lo pueden ver como aquí la enfermedad renal crónica, cuando usted diagnostica con ADA y tiene en cuenta solamente la hemoglobina glicosilada, puede tener más eventos de enfermedad renal
o más eventos de enfermedad cardiovascular o aumentar la mortalidad en los pacientes. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta y la idea es utilizar la prueba o el criterio diagnóstico que nos dé una menor posibilidad de que mi paciente desarrolle complicaciones. Y ahí esto fue algo que hicieron mucho énfasis en realidad en esta presentación. Y por último, los pacientes ancianos. Y bueno, ya lo estaban tocando, posiblemente los pacientes ancianos mayores de 76 años con prediabetes, en realidad es algo que debemos estudiar un poquito más de qué hacer con estos pacientes debido a que esto aumenta el riesgo de mortalidad en los pacientes. 16% de los pacientes de este estudio fallecieron, pero casi la mitad pueden volver a la normalidad. ¿Ya? Entonces debemos ser insistentes en cambios en la alimentación y actividad física para que mi paciente regrese a valores de glucemia normal y el desarrollo de diabetes está alrededor del 8%, igual que en la población general. Debemos tratar también a nuestros pacientes ancianos o personas mayores de 75 años. Y otra consideración también es la hemoglobina glicosilada como criterio diagnóstico y debemos tener en cuenta en realidad qué situaciones nos pueden aumentar el valor de hemoglobina glicosilada y causar falsos positivos o falsos negativos y adicionalmente la estandarización de esa prueba, que uno debería tener un laboratorio estandarizado para realizar esta prueba y así no tener falsos positivos o negativos. Y por otro lado, tener en cuenta que hay ciertas poblaciones que pueden también generar variabilidad en este valor de la hemoglobina glicosilada y sobre todo cuando lo tengamos como un criterio único para la presencia de prediabetes. Y una charla que me pareció extremadamente interesante fue esta, la charla del doctor Andrés Carlson, que nos habla específicamente del rol de la tecnología en el diagnóstico de prediabetes. Y estamos hablando específicamente del monitoreo continuo de glucosa. Y todos debemos entender que tenemos 3 aspectos para hacer el diagnóstico de prediabetes y diabetes, como la hemoglobina glicosilada, la glucemia en ayunas, la glucemia poscarga. Pero ¿dónde entra el monitoreo continuo? ¿Dónde entra la tecnología? Y lo primero que debemos entender es que posiblemente esta definición de prediabetes va a cambiar, como lo escribieron en este artículo de JAMA en abril de este año, en el cual nos habla de que posiblemente este término de prediabetes sea impreciso y tengamos que tener en cuenta un modelo multivariable de la glucemia en el paciente, el que tiene el paciente, las características sociodemográficas y adicionalmente las características clínicas del paciente para determinar específicamente el riesgo de desarrollo de diabetes de un paciente que tiene prediabetes. Y con el uso específicamente de la tecnología, debemos empezar a tenerlo un poco más cerca y posiblemente el monitoreo continuo de glucosa sea algo que podamos utilizar en los pacientes con prediabetes. Para hacer ese diagnóstico, tendremos que cambiar esos tiempos en rango que ya hablaron previamente a un tiempo en rango un poco más preciso, más pequeño, en realidad sea solamente normal los valores entre 70 y 120 y por arriba de eso considerar hiperglucemia, en el cual el paciente ya podría ser diagnosticado como prediabetes. Es algo bastante interesante y hay algunos metaanálisis que nos han hablado específicamente del uso de monitoreo continuo en intervenciones y específicamente en prediabetes solo hay un estudio y es específicamente en la realización de actividad física y cómo en realidad podemos con el monitoreo continuo y haciendo actividad física orientar mejor a este paciente y así lograr que se controle mucho más los valores de glucosa. Y un estudio que recordó el doctor Carlson en su presentación y que se los traigo aquí, que es el estudio de Joss, que nos habla de pocos pacientes, 15 pacientes, en los cuales utilizaron el monitoreo para una forma que el paciente viese cómo en realidad los cambios en su alimentación le impactan en el control metabólico. Y en estos pacientes se les colocó un monitoreo continuo de glucosa, se les dio recomendaciones de disminuir los carbohidratos en su alimentación. 10 días más tarde se les mostró los valores de glucemia que habían tenido, de glucosa tisular en el monitoreo y en realidad cómo se impactaba en realidad hacer estos cambios en la alimentación. Y quiero mostrarles al lado derecho de la diapositiva un paciente que estaba en este estudio y miren cómo inicialmente el paciente se les dan las recomendaciones
recomendaciones de disminuir la ingesta de carbohidratos específicamente, y cómo en la medida que él hace esos ajustes empieza a tener una menor variabilidad y unos niveles de glucemia mucho más controlados. Y al después mostrarle este monitoreo al paciente, el paciente entiende que tiene que mejorar su alimentación, y miren en los últimos monitoreos cómo los niveles de glucemia están perfectamente controlados. Y él nos recomienda que posiblemente el monitoreo continuo de glucosa en pacientes con prediabetes nos ayude a que los cambios alimentarios y es la parte de actividad física sea más interiorizada por el paciente, y en realidad tengamos mejores resultados y por ende tener mejor control y evitar la progresión hacia diabetes. Y bueno, tenemos que hacer screening en nuestros pacientes para determinar si mi paciente requiere exámenes para determinar si es diabético o prediabético. Esta es la recomendación de la ADA, se mantiene la recomendación de la ADA, y también aquí en Colombia en este momento contamos con nuestro consenso de expertos de prediabetes, donde participa el doctor Patricio López Jaramillo, también ecuatoriano y colombiano, y nosotros utilizamos en Colombia Findrix específicamente como estrategia de tamización, de screening, y para determinar si le hacemos exámenes o no al paciente. Y si tiene un Findrix mayor de 12, hay que hacer exámenes, y específicamente si usted hace el diagnóstico de prediabetes, debe incluirlo en un programa de prevención cardiovascular debido al riesgo de progresión de complicaciones micro y macrovasculares de este paciente. Por ende, hay que tratar a nuestros pacientes con prediabetes, por un lado, para evitar la progresión hacia diabetes, y ya tenemos un sinnúmero de estudios que nos han mostrado cómo hacer intervención puede disminuir este riesgo de progresión hacia diabetes, que está alrededor de un 10 a un 20% de nuestros pacientes con prediabetes para progresar hacia diabetes. En los diferentes estudios se ha demostrado esto, y como en el estudio de ADQUIN, en el seguimiento a 20 años nos mostró que casi el 100% de los pacientes del grupo control terminaron presentando diabetes. Por ende, hay que intervenir a nuestros pacientes. Y por otro lado, para terminar este punto de evitar ese desarrollo de prediabetes hacia diabetes, hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener solamente una glucemia en ayunas alterada, porque el RR de posibilidad de progresión hacia diabetes está alrededor de 4.3, y el de poscarga, de glucemia poscarga en rango de prediabetes, está en 3.6. Pero si usted tiene los dos, va a aumentar ese RR a un 6.9. Y cuando tiene en cuenta la hemoglobina glicosilada, miren que la posibilidad de progresión del RR está en 5.5, pero si tiene una glucemia, una hemoglobina glicosilada entre 6 y 6.4, este riesgo de progresión puede ser de 10. Entonces aumenta dependiendo si tienes solamente glucemia en ayuna, glucemia poscarga, o si tienes hemoglobina glicosilada, la posibilidad de progresión de este paciente hacia diabetes. Y nuevamente hay que tratarla, y específicamente para disminuir este riesgo cardiovascular que tienen aumentado nuestros pacientes. Ya de Fronzo nos los mostraba en varios estudios, como en realidad y en su metaanálisis, como en la medida que se aumenta la glucemia tanto en ayunas como poscarga, aumenta la posibilidad de eventos cardiovasculares, y por ende tenemos que controlar a nuestros pacientes prediabéticos para evitar la presencia de complicaciones. Y me gusta siempre mostrar este estudio, que es el estudio del doctor Patricio López Jaramillo, en el cual pacientes que tuvieron infarto y que consultaron a un hospital aquí en Colombia, en Bucaramanga, de estos prácticamente el 30% tenían prediabetes. Entonces tienes prediabetes y ya estás presentando eventos cardiovasculares, y en este caso un infarto agudo del miocardio. Pero mucho más allá que saber que los prediabéticos van por infarto a los hospitales, es la sobrevida a largo plazo, y la sobrevida de estos pacientes a 35 meses fue similar al paciente diagnosticado recientemente de diabetes. Entonces, se aumenta el riesgo de complicaciones macrovasculares, y además se disminuye la sobrevida en estos pacientes. Y los metaanálisis nos han mostrado cómo tener prediabetes aumenta el riesgo cardiovascular en un 13%, de causa de muerte por cualquier causa o de enfermedad cardiovascular en un 16%. Y si ya previamente tenías un evento y eres prediabético, te aumenta el riesgo de un nuevo evento de aumento de mortalidad en un 36%, y de un nuevo evento cardiovascular en un 15%. Entonces debemos intervenir
a nuestros pacientes. Pero adicionalmente, ¿cómo los intervenimos? Y específicamente con cambios en el estilo de vida. En esto no vamos a profundizar mucho, ya todos entendemos cómo en los diferentes estudios, y les recomiendo la revisión de JAMA de abril de este año, que se mencionó en todas las presentaciones de prediabetes en ADA, específicamente cómo si tenemos resultados con hacer cambios en el estilo de vida. DAT-Queen nos los mostró disminuyendo estos riesgos hasta casi de un 50% de la posibilidad de progresión, y cómo esto se mantiene en el tiempo. A 20 años los pacientes de este estudio seguían disminuyendo la posibilidad de progresar a diabetes, haciendo cambios en la alimentación, actividad física y bajando de peso. Y el DPP, el Diabetes Prevention Program, también nos mostró cómo cambios en la alimentación y actividad física disminuían un 58% la posibilidad de progresión hacia diabetes. Entonces, es necesario que nuestros pacientes inicien alimentación, cambios en el estilo de vida, actividad física y bajen de peso. Y recientemente este metaanálisis nos ha mostrado cómo esto impacta en la disminución del riesgo. En el primer año, en los diferentes estudios, se disminuye el riesgo en un 54% ese primer año de intervención con cambios en la alimentación y actividad física, y a 3 años seguimos disminuyendo esa posibilidad de progresión hacia diabetes en un 46% en nuestros pacientes. Y aquí adicionalmente entra también medicamentos, y específicamente metformina, que es una medicación que nos ayuda a prevenir esa progresión de nuestros pacientes a diabetes, y diferentes estudios han demostrado esta disminución de riesgo, y específicamente nuevamente el DPP mostró cómo metformina en dosis de 850 miligramos 2 veces al día también disminuía el riesgo de un 31% de progresión hacia diabetes. Pero lo más importante de esto, y cuando uno tenga un estudio, calcúlele el número necesario de tratar. Y en este estudio el número necesario de tratar fue 14. Usted necesita tratar 14 pacientes con prediabetes con metformina para evitar que un paciente progrese hacia diabetes. Y en otros estudios, como el DPP indio, que utilizaron una dosis un poco más baja de metformina, y en poblaciones que tenían un índice de corporal un poco más bajo, más parecidos a nuestra población latinoamericana, nuevamente se demuestra disminuir el riesgo en un 26% de progresión hacia diabetes. Pero en esta población, miren el número necesario para tratar. Tienes que tratar solamente 7 pacientes para evitar que un paciente progrese hacia diabetes. Entonces debemos dar tratamiento a nuestros pacientes. Y aquí les hago un resumen de los diferentes estudios con metformina que han demostrado este beneficio y las disminuciones del riesgo de progresión hacia diabetes. Y por eso está incluido y quedó incluido nuevamente en la guiada 2023 nuevamente, y lo mencionaron también en las diferentes presentaciones de la guía en San Diego, y nos hablan específicamente que debemos utilizar cambios en el estilo de vida, actividad física en nuestros pacientes, pero adicionalmente también iniciar metformina en estos pacientes, y específicamente si el paciente tiene una edad entre 25 y 59 años, o si tienes índice de masa corporal mayor a 35, o si tienes alto riesgo de progresión hacia diabetes con glucemias en ayunas mayor a 110, o una glicosilada mayor a 6, o mujeres que tengan antecedentes de diabetes gestacional. Estos son grupos de alto riesgo y debemos rápidamente intervenirlos para evitar progresión. Pero ¿qué pasa con las complicaciones? ¿Será que podemos prevenir las complicaciones? Y bueno, ya tenemos un estudio, y este estudio fue presentado en ADA este año por el doctor Tumuleto, que es conocido por todos nosotros, que trabaja en Finlandia, en la Universidad de Helsinki, y él mostró este estudio en cómo en pacientes con prediabetes, con estos criterios diagnósticos, si usted hace una intervención, y en este caso era cambios en el estilo de vida, o metformina, o linagliptina, o combinación de metformina con linagliptina, se logra disminuir la posibilidad de complicaciones, y específicamente microvasculares, en los pacientes. Así se hizo el estudio. Todos los pacientes se aleatorizaron a recibir o cambios en el estilo de vida con placebo, o cambios en el estilo de vida con metformina, cambios en el estilo de vida con lina, o cambios en el estilo de vida con metformina y linagliptina. Y miren aquí la presencia de neuropatía. ¿Cuál fue la presencia o la disminución del riesgo de progresión o tener nuevos eventos de neuropatía? Aquí está la línea de base de los
pacientes en los 4 grupos, y ustedes pueden apreciar cómo en placebo se aumentó la presencia de neuropatía, ya que progresó de moderada a severa en 7.8% en los pacientes, y cómo con metformina esta progresión fue solamente de 1.8. También se vio beneficio con linagliptina y con metformina y linagliptina, pero la menor progresión se apreció con metformina. Entonces, ya tenemos evidencia sólida de que podemos frenar la presencia de complicaciones microvasculares en los pacientes con prediabetes, y específicamente con estas intervenciones. Pero se dará que podemos frenar las complicaciones macrovasculares en nuestros pacientes con prediabetes, y aquí en realidad no tenemos mucha evidencia, no hay muchos estudios. Podemos saber que los pacientes y esto es un metaanálisis de pacientes que utilizan metformina, pero que son diabéticos, y aquí nos muestra el metaanálisis cómo si usted interviene con metformina disminuye el riesgo cardiovascular en los pacientes, pero no hay un metaanálisis que nos diga en realidad en prediabetes qué pasa. Y este metaanálisis tiene en cuenta no diabéticos, no prediabéticos. Entonces nos quedaba la duda en realidad si intervenir en pacientes con prediabetes con alguna intervención farmacológica disminuía los eventos cardiovasculares. Hay algunos estudios, y este es el estudio Códice, en el cual se tomaron pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida con prediabetes, se compararon contra los que no tenían alteraciones en la glucemia, y los que eran prediabéticos intervinieron o con metformina o con solamente cambios en el estilo de vida, y querían ver cómo mejoraban las arterias, cómo cambiaba ese flujo coronario en los pacientes con acetilcolina. Miren algo aquí súper interesante, cómo los pacientes que no tenían alteración en la glucemia, este flujo coronario mejora en el tiempo, pero los pacientes que tenían prediabetes y se les dio metformina también mejora el flujo coronario, pero el que era prediabético que los intervino empeora el flujo coronario en los pacientes. Y es uno de los primeros estudios que nos empieza a mostrar algo de beneficio. Y cuando uno mira los MACE en el tiempo, al paciente que peor le fue en MACE en eventos cardiovasculares a los 6, a los 12 y a los 24 meses, era el prediabético que no se le hacía intervención. Y como si se logra disminuir estos MACE si eres prediabético y te dan intervención con metformina. Y todos estábamos esperando este estudio, pero lastimosamente todavía no tenemos los resultados. En ADA se habló un poco de esto, pero no tenemos ese resultado del estudio B-IMPACT, que es un estudio que nos va a demostrar que en realidad hacer intervenciones en pacientes con enfermedad coronaria con prediabetes y específicamente con metformina tendrá beneficio en disminuir los eventos cardiovasculares. Y esperamos que termine la recolección de pacientes este año y ya tengamos posiblemente para el próximo ADA ya los resultados y podamos decir en realidad que la metformina sí logra disminuir el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Y quiero tomar estos últimos 4 minutos para hablar de 2 cosas muy importantes. ¿Qué pasa si yo normalizo la glucemia en mi paciente? Si es prediabético y se la normalizo, ¿será que logro disminuir las complicaciones cardiovasculares? Y aquí los estudios son un poco disímiles. Esta corte también de Finlandia de hace un tiempo nos mostraba cómo si yo tengo prediabetes y está basada específicamente en la glucemia postcarga y yo logro que esa glucemia postcarga se normalice, este paciente va a disminuir los eventos, y específicamente aquí ustedes los pueden ver, los eventos cardiovasculares a 7 años se disminuyen en los que normalizan la glucemia, pasan de 12.7 eventos por cada 1000 pacientes versus 29 por cada 1000 pacientes que mantuvieron la glucemia sin normalización. Entonces sí estamos impactando en nuestros pacientes y sí disminuimos la posibilidad de eventos cardiovasculares, pero esto solo se dio en los pacientes que tenían hiperglucemia postprandial. En los pacientes con hiperglucemia en ayunas, si los normalizas, al parecer no se ve esta diferencia. Y nuevamente, recientemente, en abril de este año, JAMA publica este artículo que nos habla de qué pasa con la mortalidad de los pacientes que tienen prediabetes y se normaliza la glucemia. Por un lado, si usted tiene prediabetes y se le normaliza la glucemia, regresó a la normalidad, al parecer la causa de toda muerte no mejora, pero sí empeora si desarrolla diabetes, y la causa de muerte cardiovascular tampoco mejora, pero sí se empeora si usted desarrolla diabetes. Y cuando ellos empiezan a mirar cuál fue la causa, una de las causas es esta: los pacientes que sí mejoran eventos cardiovasculares son los que hacen actividad física. Entonces no basta solamente con mejorar los niveles de glucemia en el papel. El paciente debe mejorar sus cambios en la actividad,
tiene que hacer actividad física, tiene que cambiar su alimentación para que en realidad estos cambios sean verdaderos y tengan impacto en los desenlaces cardiovasculares. Y por último, ¿qué estamos haciendo? Si todo esto que hemos hablado en realidad está impactando en los pacientes con prediabetes, y este es un estudio de seguimiento de prediabetes en atención primaria, y miren cómo sí hemos mejorado mucho en el diagnóstico, y cada vez diagnosticamos más pacientes, pero el tratamiento no ha mejorado en el tiempo. No los enviamos a nutrición, no les damos recomendaciones nutricionales, no iniciamos tratamiento farmacológico, los pacientes se mantienen igual. Hay que diagnosticarlos, pero adicionalmente hay que tratarlos. Y bueno, y a modo de conclusión de esta conferencia, la prediabetes, como ustedes lo vieron, aumenta el riesgo de progresión a diabetes y complicaciones micro y macrovasculares, pero vamos teniendo evidencia en cómo si hacemos cambios de vida, bajamos de peso, actividad física o la utilización, en este caso de metformina, nos puede ayudar a evitar las complicaciones, a evitar la progresión hacia diabetes y también a evitar disminuir las complicaciones microvasculares. Y el beneficio en complicaciones macrovasculares y cardiovasculares, posiblemente en el próximo ADA ya tengamos las respuestas. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado esta mañana, y bueno, se abre la sesión de preguntas y nuevamente agradezco a la Asociación Ecuatoriana de Endocrinología por esta invitación. Gracias, doctor Jaramillo, por su brillante presentación. Tenemos algunas inquietudes por el tiempo. Yo me voy a permitir resumir algunas en una sola, y tiene que ver con el diagnóstico. Hay colegas que nos hablan de cómo hacer el diagnóstico en atención primaria, y nos dicen qué utilidad tú le ves a la glucosa post-desayuno, algo que se hace frecuentemente en el Ecuador, no post-carga, sino post-desayuno, a la posibilidad de una glucemia post-carga, pero de 1 hora, un poco parecido a lo de las embarazadas, y la otra al uso de las escalas, como el FINRISC, en atención primaria, para el diagnóstico de prediabetes. Bueno, ahí exactamente. Por un lado, la utilización de otras pruebas diferentes a las que ya están estandarizadas, disminuye la posibilidad de diagnóstico, ¿no? Debido a que no hay estudios en realidad que nos hayan mostrado cuál es la sensibilidad y especificidad de esa prueba, ¿no? Será igual la glucemia post-desayuno si desayuna una fruta, o si desayuna una arepa, que se come mucho aquí en Colombia, o una empanada, o si se come, no sé, un caldo. Entonces, esto es algo que te regeneraría en realidad mucha variación, y por eso no se recomienda, y las guías no recomiendan hacerle el diagnóstico con otras pruebas diferentes a las ya estandarizadas, que sería glucemia en ayunas, glucemia postcarga o hemoglobina glicosilada. Y tenga en cuenta esa variabilidad, ¿no? Que es algo que me dejó a mí en realidad bastante preocupado de lo que dijo la doctora de Hopkins, de cómo puede variar en realidad en la glucemia postcarga. Y esto nos haría pensar que posiblemente hagamos más glucemia en ayuna para el diagnóstico y hemoglobina glicosilada. Pero hay que tener en cuenta que la glicosilada tiene un problema, y específicamente es la estandarización de la prueba y de otras condiciones que pueden alterar este resultado de la hemoglobina glicosilada, que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, la utilización de FINRISC, yo creo que sí es una de las herramientas más sencillas, y en Colombia ya está estandarizado, y se hicieron 2 estudios para determinar cuál es el punto de corte, y este punto de corte es 12 en Colombia. Hay que hacer los estudios en tu población para determinar cuál es ese punto de corte en el cual usted debería solicitar pruebas para determinar si el paciente es prediabético o diabético. No creo que haya mucha diferencia Colombia y Ecuador, creo que nos parecemos mucho, y yo te podría decir que, bueno, podría utilizarse, ¿no? Pero hay que tener el estudio. Efectivamente. Y yo iba solamente a comentar una cosa que ustedes acaban de publicar con el Patricio López, estas nuevas recomendaciones dietéticas, como le han llamado la dieta saludable para los colombianos, que excepto la arepa puede ser bastante, y una bandeja paisa, sí puede ser un poco parecido a lo que entre ustedes y nosotros comemos. Muchas gracias por tu participación, y vamos a continuar.
Gracias. A ustedes muchas gracias por esta invitación. Un gran abrazo, doctor Solís. Hace rato que no nos vemos, unos meses, y bueno, prontamente espero estar por allá. Gracias, Andrés.